Hola, ¿qué tal? Y muy buenos días a esta presentación de MagicCAD en castellano. Vamos a intentar en unos 30-45 minutos daros una presentación primero comercial de cómo funciona MagicCAD en tema de licenciamiento, etcétera, y luego vamos a daros una presentación técnica mostrando cómo funciona el software dentro de Revit, adaptado al mercado español. Yo soy Mika, soy el responsable comercial de MagicCAD en España y con nosotros tenemos a Facundo Cariñano, quien es el responsable técnico. Es un ingeniero mecánico y en unos 5 minutos él va a tomar cargo de la presentación. Llevamos unos 40 años haciendo esto. Tenemos una biblioteca de fabricantes reales de más de 1 millón de familias, usado por más de 300.000 usuarios. Y el software en sí se usa por aproximadamente por unos 50.000 usuarios alrededor del mundo, aunque claro, enfocamos más en el mercado europeo. Y también dicho sobre la biblioteca, tenemos unos 300 fabricantes que se pueden descargar con información técnica dentro de las familias. Es muy importante entender la importancia del diseño en la vida útil de un edificio, y desde MagicCAD siempre intentamos decir que vamos a mimar el diseño. Es algo tan importante y nos gustaría que los ingenieros y los modeladores y los coordinadores tuviesen mejores herramientas a su disposición para poder pensar mejor durante la fase temprana, media y conceptual del proyecto. Pues entonces, hemos venido aquí a ver qué es MagicCAD for Revit. Y MagicCAD for Revit es un plugin que integra completamente dentro de la plataforma y te permite realizar los cálculos para no solo cumplir la normativa, sino también poder realizar cálculos para comprobar que los dispositivos que has instalado en tu proyecto trabajan de norma correcta. Y todo sin salir de Revit. Esto lo hacemos con funciones de modelado automatizadas, con la biblioteca más grande para diseño MEP, con la coordinación, reparto y gestión de proyectos con herramientas de este tipo y con los cálculos dentro de Revit. ¿Qué beneficios tiene esto? Pues mejores herramientas, mucho más lógicas para modelar, hay tareas menos repetitivas, hay más tiempo para pensar en un mejor diseño y los cálculos dentro de Revit sin los pasos extra, sin la rumba de tener que exportar fuera de Revit y volver a traer esa información cuando hayamos calculado. También evitamos el problema de cuando hay cambios en el proyecto, pues las reiteraciones van a ser mucho más rápidas si seguimos en el mismo entorno. Y claro, lo más importante para tu cliente, vamos a tener mayor precisión en la documentación, mejor coordinación desde la fase de diseño, tenemos equipos y soluciones más optimizados y más seguridad a la hora de ejecutar. MagicCAD se vende por módulos. Tenemos el módulo de tuberías, ventilación, electricidad, esquemas que personalmente me parecen muy interesantes. Tenemos soportes importantes y diseño de PCI. En cada uno de estos módulos os traemos herramientas comunes, que son herramientas adicionales para poder manejar información y en general no está adjuntado a una disciplina, sino que se utiliza en todas las ramas. También os traemos los objetos BIM y un editor de familias que llamamos MagicCAD Create, que es muy potente y está todo incluido cuando estás dentro de nuestro ecosistema. Aquí podemos ver algunos logos de algunos clientes actuales a día de hoy y claro, si te hace falta cualquier cosa después de la presentación técnica de mi compañero, aquí están los detalles de contacto, ahí está mi número y
pídenos lo que te haga falta, cualquier pregunta, y un trial. Ofrecemos un trial de 14 días, totalmente gratuito, que viene con un proyecto preconfigurado para que puedas, a través de una guía, ver qué tal está Magic Art para tus necesidades. Aquí lo que intentamos hacer es daros la información para que podáis hacer una mejor decisión para vuestra compañía y para vuestro flujo de trabajo. Ahora vamos a pasar a la presentación técnica. Facundo, te toca. Muchas gracias, Mica, por la introducción. Y voy a pasar a presentar un vídeo que he preparado para el webinar de hoy. Y lo voy a ir comentando en directo. El vídeo no tiene audio, por tanto iré hablando en directo en esta presentación. Para comenzar, vemos que el primer punto de partida para un buen diseño sería el poder contar con información útil desde los espacios. Para el primer ejemplo que tengo preparado hoy, voy a empezar a cargar las necesidades de aire de impulsión y de aire de retorno en los espacios. Y a partir de aquí empezar a montar mi diseño en detalle de una red de ventilación, una red bastante escueta, en la que iremos añadiendo dispositivos. Podremos verificar posteriormente que cubrimos esa demanda, pero aquí podríamos adecuar las necesidades de algún documento técnico local, por ejemplo el HS3, con sus necesidades de aire de impulsión. Puedo verificar que con una simple exportación de los espacios a una hoja de cálculo, lo puedo trabajar en una hoja de cálculo, cumplir normativa local y luego valerme de esa información para comenzar a iniciar mi diseño en detalle. En el ejemplo que tenemos en pantalla, tengo, digamos, una red en 3 instancias, una fase bastante preliminar donde todavía no sé qué dispositivos voy a proceder a instalar. Por tanto, me voy a valer de una funcionalidad nuestra que es un nodo de conexión donde puedo simular un total o estimar un total de la necesidad de aire para este ramal, por ejemplo, y comenzar a dimensionar ese ramal para luego obtener trazados principales, que sería lo más complejo de coordinar en un proyecto, y no tener que esperar a tener los dispositivos reales instalados. Simplemente con la información que tengo en los espacios estoy garantizando en este punto que para un caudal, en este ejemplo de 72 litros por segundo, metros cúbicos hora, la unidad que tengáis en el proyecto de Revit, sino que podré ya empezar a dimensionar. A continuación, procedería a conectar la siguiente fase, digamos, de mi red, donde tengo ciertos dispositivos instalados. Puedo valerme de herramientas comunes que son, están disponibles tanto para el modelo de ventilación como de tuberías o de electricidad, herramientas de conexión, herramientas de modelado y coordinación que apoyan el diseño en detalle, como podría ser conexión estándar, como veíamos antes. Comentar siempre que pueda, trabajaré en planta. Por tanto, trabajar con los ángulos de forma bastante controlada me permite llevar el diseño en detalle muy bien mimado desde fases tempranas, fases intermedias o incluso más avanzadas cuando iremos gestionando cruces. Nuestra herramienta de cambio de ángulo con horizontal es una herramienta muy potente para realizar trazados y poder valerme de referencias existentes en proyecto. Todo lo que sea cliqueable en el modelo será posible utilizarlo. Y luego, lógicamente, podré mover los dispositivos con las limitaciones que tenga dentro de Revit. No por hacerlo con Magicat quedará limitado a solo herramientas de Magicat, sino que estamos totalmente integrados dentro de Revit. A continuación, puedo tomar la decisión de seleccionar un difusor, o en este caso 2, para cubrir la demanda de este espacio, donde valiéndonos de los datos técnicos ya puedo estimar que el dispositivo que voy a proceder a instalar en los espacios, en este caso los dispositivos para este espacio, van a ser capaces de cubrir la demanda que se ha calculado desde el HS3, por ejemplo. Por tanto, al instalar los dispositivos correctos en los espacios para cubrir esa demanda, luego podremos verificar si la cubro o no, pero estaré garantizando el cumplimiento de normativa local, en el caso de código técnico, por ejemplo. Destacar en este punto que nuestra herramienta de instalación de productos me permite instalar dispositivos, por ejemplo, asignando las direcciones de las flechas para saber si son dispositivos que tengan conector de salida o de entrada, que me facilita mucho las conexiones a posteriori. Y en mi caso voy a instalar o he instalado de forma matricial 2 dispositivos que podré
modificar sus ajustes de instalación, como acabamos de ver. El siguiente paso sería proceder a conectarlos y puedo valerme de conexión múltiple de dispositivos, sabiendo que voy a tener un trazado medianamente similar, y quiero valerme de los ángulos de 45-45 para el primero y para el segundo, simplemente para cubrir más o menos un ejemplo similar a lo que teníamos en el lado izquierdo de la pantalla. Comentar que puedo añadir conducto flexible, por ejemplo, para el último tramo, y las limitaciones a la hora de mover dispositivos son exactamente las mismas que tendría con Revit nativo. Por tanto, de nuevo, totalmente integrado dentro de Revit. A continuación, ya tendría predimensionado el ramal de la parte superior de la pantalla, esas oficinas 73 y demás, y luego procedería a dimensionar el tramo que tendríamos aguas abajo, porque el objetivo que tengo en esta instancia del proyecto sería obtener trazados principales, por ejemplo, para empezar a coordinar ya patinillos, gestionar necesidades de espacios para los trazados más conflictivos, potencialmente conflictivos, y veo que el informe de Marica, al ser interactivo, me permite de forma bastante rápida verificar o actualizar cambios según dimensionados. Una vez que comienzo a gestionar dimensiones un poquito más adecuadas para mi red, en este caso estoy utilizando el estándar de pérdida de carga por ASRAE, pero lo que hemos visto como métodos de dimensionado son totalmente customizables por el usuario, se pueden definir por el usuario y se pueden asignar a trazados individuales o a toda una red, como tengo yo puesto en pantalla. Puedo ver que una vez que conecto toda la red y quiero calcular el tamaño de la red entera, los trazados que previamente ya había validado no me van a cambiar de tamaño, ya que no cambio consumos aguas abajo y no cambio, en este caso, criterio de cálculo. Por tanto, ir avanzando con esos cálculos de fase temprana me permite que los trazados principales ya queden bastante bien coordinados. Ahora lo que podría realizar a continuación sería una exportación de qué es lo que me quedaría por instalar, qué demandas de aire me quedarían por cubrir. De nuevo, esta herramienta se puede utilizar para imprimir información en los espacios, para un cumplimiento previo de cargas energéticas o en este caso de recirculaciones de aire, pero también me valdría para comprobar a posteriori si lo que tengo instalado en mi proyecto estaría cumpliendo con esa demanda, valiéndonos del aire específico para instalar en los espacios y el aire real instalado. A continuación, aprovecho de utilizar una de las ramas ya creadas con un dispositivo que sé que va a estar trabajando dentro de sus puntos operacionales dentro de las necesidades para cada espacio, ya que son consumos medianamente similares, y procedo a utilizar nuestra herramienta de copiar rama para llevarme las ramas enteras sin tener que volver a conectar los dispositivos de forma individual. Como mencioné antes, todo lo que quede instalado dentro de Revit podrá ser utilizado con las libertades y limitaciones del propio Revit. Ahora podría proceder a dimensionar la red entera para verificar y asegurarme que los trazados que previamente se habían dimensionado con un nodo de conexión, por ejemplo, este segmento que tenemos aquí en pantalla, no me va a cambiar de tamaño si el consumo equivalente aguas abajo de ese punto es idéntico al que se había estimado con un simple nodo de conexión. Por tanto, en fase temprana de diseño, voy a estar avanzando de forma bastante correcta en cuanto a trazados, para empezar a estimar sobre todo tamaños de patinillos de forma un poquito más adecuada. Puedo ver que la información técnica que se imprime en los segmentos queda disponible a partir de nuestros parámetros compartidos. Por tanto, cualquier extracción de información del modelo me permitiría, de la forma en la que lo necesite o lo esté haciendo a día de hoy, sacar la información que quiera justificar para un cálculo en el modelo. Aquí veo que estoy cumpliendo con el caudal instalado para cada espacio. Tenía algunas incongruencias en ese punto, lo procederé a arreglar un poquito más adelante, pero de momento vamos a ir con lo que tenemos en pantalla. Una vez que garantizo que esos dimensionados son correctos, el siguiente paso que tendría que hacer sería el empezar a intentar estimar las presiones, ya que para instalar una unidad de tratamiento de aire, cualquier tipo de ventilador, sea de flujo simple o de doble flujo, necesitaré poder estimar la presión requerida para empujar ese caudal de aire, sea para empujarlo o sea para extraerlo de los espacios a nivel de retorno.
Por tanto, el siguiente cálculo que haremos será realizar un equilibrado de la red a la presión mínima. Vamos a comenzar por la red de retorno, que ya está equilibrada con sus compuertas reguladoras o elementos de control, y veo que eran unos menos 100 y algo pascales de necesidad para ese retorno. Ahora tendría que obtener el valor requerido para ese aire de impulsión y luego procedería a seleccionar un ventilador que sea capaz de empujar o de extraer el aire de los puntos más desfavorables para luego, cuando vaya a intentar justificar normativa, poder justificar y aislar, como veremos en unos minutos, esa red o ese punto más desfavorable de mi red, donde garantizaré presión y podré asegurar que estoy cumpliendo normativa. Destacar que los informes se pueden imprimir en PDF o copiar en portapapeles y sacaremos, como veremos en unos minutos, lo que vemos en pantalla. Aquí en el informe de evaluación de presiones ya estoy viendo que tengo, para garantizar presión, el nivel de presión en el punto más alejado, en el punto más desfavorable de mi red, acabo incurriendo en un exceso de presión en cierta parte de esa red. Por tanto, procedería, tras visualizar qué nivel más o menos de presión deberían amortiguar esas compuertas reguladoras, ya que para la red de retorno, como se ve, cada rama tiene su regulador de caudal, pero para este ejemplo he preparado que quiero instalar no para cada dispositivo una compuerta, sino en puntos estratégicos a nivel de ramas y validar a nivel de iteraciones cuánto exceso de presión estaría teniendo en mi diseño final. Por tanto, había encontrado en el informe de Magicat que tenía una zona que debía proteger un poquito de ese exceso de presión y, lógicamente, dependiendo de dónde ubique esas compuertas reguladoras, eso va a tener una acción-reacción, eso va a tener un efecto quizás en el punto más desfavorable de la red o quizás en el nivel de presión requerida en la acometida o en ese punto más aguas arriba de mi red para luego la posterior selección del ventilador un poquito más precisa. Por tanto, he dejado una rama totalmente sin ninguna compuerta reguladora para proceder a realizar una evaluación de la presión mínima del sistema, donde puedo visualizar de forma directa que se me ha elevado un poquito la presión total requerida, creo que ya me he quitado todos los errores, pero la ruta, ese punto más desfavorable, ha variado un poco. Lógicamente, la puedo encontrar siempre con la ayuda del informe, que repito es bidireccional, y valerme de esa red o ese punto más desfavorable para asegurarme que las compuertas también están trabajando en sus puntos operacionales correctos, digamos. Lógicamente, ese punto de ajuste se puede encontrar dentro del parámetro de esos ejemplares y se podrá documentar ese 1.6, por ejemplo, de ese nivel de curva para su posterior puesta en producción en obra. Y ese informe que obtenemos del nivel de presiones, lógicamente, me permite obtener el nivel de presión ya con todos los cálculos completos, todos los parámetros rellenados tanto para impulsión y para ese retorno, seleccionar el ventilador correcto. Pero antes de proceder a hacer eso, lo que voy a intentar mostrar es digamos, una visualización 3D del proyecto, donde vamos a proceder a coordinar quizás un poco el modelo. Y, lógicamente, si yo procedo a seleccionar el ventilador que necesito solamente basándome en el caudal, sin considerar el nivel de presión, puede que esté seleccionando el ventilador equivocado si no he procedido a gestionar y coordinar mi proyecto, ya que, como veo, por ejemplo, a la derecha abajo en la pantalla, tengo un montón de cruces rectos que, al incorporar codos, estaré elevando un poquito el nivel de presión requerida en ese punto más aguas arriba. Utilizando en este caso una ayuda visual de nuestra comprobación de conflictos en tiempo real, el 3D simplemente lo tengo como ejemplo para que se vea un poquito esos conflictos, pero yo voy a trabajar siempre en planta y voy a valerme de esa comprobación de conflictos en tiempo real para encontrar esas colisiones que procederé a gestionar, ya sean colisiones creadas totalmente en directo, como haré a continuación. Voy a seleccionar un elemento y hacerlo chocar automáticamente con algo existente en el proyecto y veo que esa ayuda visual ya me está diciendo que, oye, aquí te estás generando un conflicto. Por tanto, desde el propio diseño, desde el propio modelado, podremos, digamos, definir si lo quiero arreglar en directo o si quiero avanzar el modelo y luego, posteriormente, como había hecho en esa zona abajo a la derecha de la pantalla,
proceder a gestionar esos cruces ya con el modelo un poquito más avanzado. Pero sí que incurriría en un error si estimara la presión requerida en acometida sin gestionar los cruces o haber coordinado del todo mi modelo. Teniendo en cuenta que el total del caudal de la red de impulsión no me va a cambiar, no tendría problemas con los dimensionados ya definidos previamente. Aquí veo un conflicto marcado en amarillo que simplemente he entrado dentro de una zona de despeje que lo haya definido en los ajustes. No es algo que esté tocando a tope, pero sí que es algo que no acaba de estar en una zona de despeje definida previamente. Creo que eran unos 11 o 15 milímetros. Por tanto, utilizaré nuestra herramienta de cruce para gestionar este cruce en directo y por experiencia propia preferiría, en la medida de lo posible, utilizar o evitar, mejor dicho, ángulos de 90 grados para no subir en exceso el nivel de presión requerida en ese ventilador para empujar el mismo caudal y luego procedería a gestionar ya la totalidad de los cruces. Por tanto, con esa herramienta de comprobación de conflictos puedo gestionar cruces en tiempo real o documentar la información que habíamos visto antes en pantalla en un BCF con sus comentarios, sus vistas, sus anotaciones y demás, y que alguien lo gestione como acabo de hacer yo en este caso. Ahora puedo verificar que mi proyecto queda totalmente coordinado. Es algo muy escueto y totalmente libre, con muchas libertades de conflictos y demás. En la vida real tendríamos un poquito más de dificultades, lógicamente, para coordinarlo, pero se entiende a nivel conceptual. Procederíamos a imprimir la información en los segmentos nuevos que hemos añadido, sean de esos cruces, sean de los codos y demás, para verificar que esos dimensionados no me cambien, si no cambio condición de cálculo y no cambio caudales totales aguas abajo de mi red completa, no me están cambiando los dimensionados, lógicamente, pero esa información la tengo que volver a imprimir. Y luego, lo que había comentado antes, dentro de esos espacios, lo mismo que veo en un Excel, por ejemplo, que se me había perdido antes de forma misteriosa, pero ahora veo que estos dispositivos están aportando un poquito más de aire de lo que en realidad necesitaría. Simplemente podría haber evitado meter este gambazo poniendo, por ejemplo, una etiqueta del espacio del aire requerido más la demanda. Por suerte he bajado un poquito el consumo y no me afecta a los tamaños que tengo ya dimensionados. Pero procedería, lógicamente, a equilibrar mi red nuevamente, donde tras haber validado el dimensionado de la totalidad de mi red, ahora sí, ya con todo el sistema totalmente coordinado, sí que me pondría a evaluar las presiones, ¿vale? Aquí simplemente estaba verificando que los elementos que había coordinado previamente con nuestra gestión de cruces iban a llevar imprimida la información correcta en el caso de que quiera aislar un segmento de la red para mostrar. Como siempre, veo que el informe es totalmente bidireccional y puedo valerme de ello para encontrar puntos específicos de la red, ¿vale? Ahora sí que sí, estoy cumpliendo con la demanda de aire que necesito, ya tengo el proyecto en teoría coordinado o a nivel visual, no me salta ningún conflicto. Esta iteración, digamos, sería para total de entender el nivel total de presión requerido en acometida, ¿vale? Por tanto, los elementos que he añadido aquí, al tener unos ángulos un poquito más suaves, no tan agresivos como ángulos de 90, no incurren en un exceso de presión requerida en acometida. De nuevo, puedo volver a extraer el informe de cálculo de presión mínima requerida y actualizar esa información en mi proyecto para posteriormente etiquetar, pasar un filtro de Revit, por ejemplo, para ver velocidades, para ver niveles de presión en segmentos, etcétera, etcétera. Simplemente mapearía los parámetros correctos. Y el siguiente paso sería, por ejemplo, proceder a una documentación, ya sea para una justificación o para una entrega, de quizás esa ruta al punto más desfavorable. Y una de las herramientas que tendríamos para ello sería el encontrar esa ruta al punto más desfavorable e imprimirme, por ejemplo, este informe en particular, donde tendré solamente un informe que venga indicándome la ruta a ese punto más desfavorable de mi red de ventilación, donde garantizar presión en el punto más desfavorable estaría garantizándome presión al resto del sistema, siempre que el ventilador al menos me aporte la presión requerida para el equilibrado de la presión mínima. Veo que valiéndome de una combinación de selección de elementos con Revit y mostrar los números de nodos, ahora puedo adjuntar ese informe que había sacado con el cálculo y la obtención de esa ruta al punto más desfavorable con
un simple etiquetado de los números de nodos. Por tanto, ahora podré visualizarlo en un plano o requiero presentar un isométrico, quizás con esa ruta al punto más desfavorable, podré etiquetar esos nodos de la ruta que sea, pero en este caso la ruta al punto más desfavorable para una posterior justificación de cálculo, sea para fontanería, sea para clima, sea para ventilación. Recordad que siempre antes de etiquetar cualquier elemento en una vista 3D en Revit deberíamos bloquear esa vista y nuestros números de nodos se muestran como cualquier anotación en esa vista en 3D. Por tanto, yo podría adjuntar para una entrega esta vista bloqueada, la vista de planta también con los nodos mencionados y el informe exactamente que cumple con esa ruta al punto más desfavorable. A continuación, lo que procederé a hacer sería el siguiente paso, que ya es una vez obtenida unas necesidades del sistema, procedería a seleccionar un ventilador, sea de nuestra base de datos o sea imponiendo o definiendo un sensor para ese elemento. Este ejemplo lo quería mostrar con esta red que a nivel de nivel de presión mínima, la red se encuentra equilibrada, con los elementos de equilibrado que tienen está equilibrada, pero veremos que al hacerla trabajar a la presión del ventilador, esa red queda en desequilibrio. Por tanto, el ventilador seleccionado para este proyecto me estaría aportando un poquito más de presión de la requerida. Puedo ir a los elementos o los dispositivos para evaluar cuánto me estaría pasando o cuánto tendría que definir en un elemento de control, sea una compuerta o similar. Y en este caso veo que la red estaba equilibrada en primera instancia, pero al seleccionar el ventilador en ese punto más desfavorable o en otros puntos de la red, veo que estaba teniendo un exceso de presión. Por tanto, a donde queríamos llegar antes, mimando el diseño en detalle para obtener la presión mínima, procedo a seleccionar un ventilador para esa red y tengo que asegurarme, lógicamente, que al menos el nivel de presión será el mínimo para que la red trabaje, pero aquí, al tener el ventilador conectado, puedo obtener los 4 sistemas en un único informe y garantizar así si tengo que poner más elementos de control en mi red. El siguiente paso para cerrar este bloque de ventilación sería proceder, por ejemplo, a realizar los huecos de ingeniería o esas previsiones para huecos que generaríamos a partir de esos dimensionados finales que ya habríamos coordinado y demás, y tras una entrega podríamos generar estas previsiones para huecos para que luego el departamento de estructuras o el de arquitectura, valiéndose de un plugin gratuito que tenemos, genere o se comunique con ingeniería para decir que las previsiones se pueden generar como huecos o no, digamos agujeros físicos. En esta instancia, los huecos de ingeniería son elementos mecánicos que simplemente contienen información que tendrá que ser aprobada por arquitectura o por ingeniería de estructuras para perforar físicamente la estructura. En este punto son solamente elementos mecánicos que es una previsión que lo que estaría, digamos, sería permitiendo que ingeniería de estructuras o arquitectura valide esos agujeros. Veo que si a continuación yo procedo a añadir o mostrar el link de arquitectura, nuestras previsiones no generan ninguna perforación física, no generan un agujero. Eso se hace a partir de nuestro plugin gratuito que puede tener instalado arquitectura o ingeniería de estructuras para aceptar esas previsiones. Lógicamente, dentro de esas previsiones tengo cierta información que podría estar mostrando, por ejemplo, para ver qué elementos están pasando por esas previsiones, ya sea a nivel de geometría o con estampa de tiempo, para ver cuándo se han generado o cuándo se han creado. Por tanto, las previsiones para huecos de ingeniería son muy fáciles de gestionar en Magic y, repito, con nuestro plugin gratuito para arquitectura. A continuación, saltaríamos a la segunda parte de esta presentación, de las 3 que tengo preparadas para hoy, y sería meternos en la rama de tuberías en fontanería. Tengo una red bastante escueta, permitiendo la libertad que llama esto red, ¿vale? Tengo una red muy escueta de AF, ACS y un pequeño retorno de ACS. Y veo que tengo disponibles las mismas herramientas que en ventilación, tanto para modelado y coordinación como para instalación de productos, trazado de segmentos y distintos elementos de cálculo. Por tanto, en primera instancia, lo que procedería a hacer sería
intentar dimensionar esta red utilizando, por ejemplo, el HS4 para verificar o asegurarme qué nivel de presión voy a tener en acometida y, sobre todo, si podré estimar el nivel de presión requerida que tenga en acometida. Pero primero dimensionaríamos para valernos del HS4 en esta red y poder obtener los diámetros que cumplan, por ejemplo, los rangos de velocidades del HS4. En mi caso, tenía la red trazada en un principio con tubería de cobre. Lo que voy a hacer a continuación será cambiar esta red a una de PEX, por ejemplo, para que veamos el resultado. Y de momento destacar en este informe que lógicamente veo los consumos de los dispositivos y puedo ver el caudal de dimensionado dependiendo del tipo de edificación que tenga. Para ese retorno se estima más o menos una pérdida de 3 grados en ese punto de recirculación o el punto más alejado, por tanto intentamos que sea al menos ese 10% del caudal total requerido para ACS. Puedo proceder a aceptar ese dimensionado con las tuberías que tenía y a continuación lo que voy a proceder es a cambiarlas. Por ejemplo, veo que ahí tengo mi punto de recirculación del retorno, que con una herramienta nuestra permite mezclar a efectos de cálculo el sistema de ACS con un sistema hidrónico de vuelta. Y yo lo que quería intentar conseguir para este ejemplo, intentar mostrar, sería la acción-reacción de la selección, por ejemplo, del tipo de material para los trazados. Ya no solo desde el punto de vista del código técnico, sino desde la utilización de criterios de dimensionado un poquito más personalizados, un poquito más restrictivos en cuanto a, sobre todo, pérdidas de carga lineal, pérdida de carga por metro. Y lo primero que he hecho para esto es cambiar la serie de tuberías de mi proyecto a PEX. Por tanto, veo que para esta serie dentro de Revit los diámetros mínimos que tengo son de 20 y aún cambiándolos de diámetro, veo que hay puntos en los que los niveles de velocidad para ese diámetro mínimo que tengo en esa serie siguen siendo bastante bajos, pero también lo que veo es que tengo algunos puntos, sobre todo en ciertos segmentos, donde los niveles de pérdida de carga por metro es bastante alta. Y esto, lógicamente, va a incurrir en un nivel de presión requerida en acometida bastante más elevado del necesario. No para una red tan pequeña como esta, pero en mi ejemplo lo que defino ahora como criterio de cálculo sería unos criterios un poquito más restrictivos a la hora de dimensionar mi red de fontanería, donde defino unas pérdidas de carga lineales un poquito más restrictivas con distinto juego en ciertos elementos. Y veo que pasamos de los 5.000 pascal por metro más o menos en ese primer tramo a unos 1.000 según mi criterio de cálculo. Lógicamente, si quisiera modificar o si quisiera cumplir normativa a nivel de velocidad baja, la primera opción que tendría sería cambiar el tamaño. En este caso, la red de PEX que he seleccionado no me permite trabajar con tamaños inferiores, por tanto, procedería seguramente a aumentar un poquito esos caudales de ACS. Pero veo que en el cálculo del retorno, lo que nosotros consideramos como el loop de retorno, puedo definir aislamientos. Y no solo puedo definir aislamientos aquí, sino que puedo ver la energía que gana o que cede el fluido al espacio, cómo se ve afectada por el espesor, no solo de las tuberías, sino también por el espesor del aislamiento. Por tanto, una vez que ya termino de validar mi dimensionado, termino de contentarme con los resultados obtenidos, procedería ahora sí a calcular el nivel de presión requerida, donde podré utilizar la presión de los dispositivos para hacer un cálculo mucho más fino, realista, con dispositivos instalados, o simplemente quedarme cumpliendo normativa. Por tanto, obtendría que 147 kilopascales en acometida de AF, más la parte de ACS, y luego también el valor que necesitaría para una bomba de recirculación, me garantizaría el cumplimiento de ese código técnico. Igual que en los informes que hemos visto antes, el punto crítico, el punto más desfavorable se puede encontrar fácilmente para posteriormente documentarlo, como vimos en ventilación. Esa información se imprime en los parámetros indicados en pantalla, en los parámetros de los segmentos, de los dispositivos y demás, tanto para el retorno, la recirculación, como para la parte de consumo de AF y de ACS.
Y lo que me interesaría a partir de aquí sería no solo adjuntar una entrega, lo que hemos visto anteriormente en pantalla, de los informes con la ruta al punto crítico y los informes o los planos con la ruta al punto más favorable con sus nodos, sino también quizás sacar una lista de materiales preconfigurada para que actúe de forma semiautomática y extraer desde el modelo o adjuntar a mi modelo esa justificación y decir que para esta instancia, con este resultado de cálculo, para esta iteración, garantizaría cierto nivel de presión en acometida, garantizaría que todos los dispositivos tienen sus caudales mínimos de diseño con su número de nodos y sobre todo el nivel de presión, garantizando que a todos les llega al menos el 100% de su caudal con al menos esa presión en acometida. Por tanto, de forma indirecta, para una posterior justificación de normativa, la extracción de información del modelo apoyada con este tipo de herramientas me garantizaría que voy a estar cumpliendo normativa con niveles de presión que sean al menos los de la presión mínima requerida. Y a continuación, para estos últimos 3 minutos de la presentación que tenía preparada para hoy, vamos a ver brevemente cómo podría conectar de forma bastante efectiva una red de saneamiento y posteriormente proceder a su cálculo de unidades de descarga. Mencionar en este punto que Magicat no cuenta, al menos a día de hoy, con cálculo de dimensionado de redes de saneamiento, pero sí que apoyados con estas herramientas de conexión y saliendo de los conectores de forma correcta, definiendo los tamaños de los conectores para ese primer tramo, como veré a continuación, que los iré conectando y el primer tramo siempre me queda dimensionado de forma correcta. En cierto modo, eso me ayuda a ese cumplimiento del HS5 a nivel de saneamiento. Por tanto, lo que vemos en pantalla sería esa conexión donde, intentando jugar con las opciones que tenemos disponibles y el tipo de salida y ubicación de la orientación de los conectores, me permitiría tener distintos tipos de conexiones, todas semiautomáticas y pudiendo definir, por ejemplo, pendientes. Destacar que el 3D lo tengo abierto solo a modo de ayuda visual, pero siempre puedo trabajar con una previsualización de nuestras herramientas de conexión. Yo suelo trabajar mucho en planta y una vez que te conoces un poquito la herramienta, ves que trabajar en planta no tiene que darte miedo. Por tanto, a continuación veo que, valiéndome de la misma configuración para elementos que estén dispuestos de forma similar, voy a proceder a conectar toda esta parte de la red, donde ya veo que hay elementos que los tendré que conectar de otra manera por cómo está dispuesta la red. Y, como he mencionado antes, destacar que, ya que no tenemos dimensionado de redes de saneamiento, trabajar con los conectores por cada dispositivo que ya tengan los tamaños de cumplimiento de normativa, al menos ese primer tramo del segmento lo tendría dimensionado de forma bastante correcta. Lógicamente, una vez que tenga todo conectado, voy a proceder a realizar el cálculo, que es simplemente por unidades de descarga, similar al de Revit, pero ese informe de Magicat lo podré utilizar para quizá llevarme una hoja de cálculo y poder así identificar los puntos conflictivos donde debería cambiar los tamaños para poder, con un poquito de trabajo manual, cumplir el HS5. Por tanto, una vez que ya tenga todos los dispositivos conectados, procederé a ese cálculo y destacar también en este punto algo que no voy a enseñar, pero que se puede hacer también. Sería simplemente trabajar con estos segmentos con una tabla de planificación de Revit y modificar los tamaños para, de forma indirecta, cumplir con esa normativa local. Por tanto, vemos que, más o menos entendiendo el funcionamiento de la herramienta, puedo beneficiarme de todo su potencial dentro de Revit. Este es el informe de saneamiento, pero destacar en este punto que beneficiarme de todas estas herramientas, sobre todo para el cálculo, no solo el modelado, el cálculo y la coordinación, todo sin salir de un mismo entorno como es Revit, se vuelve bastante más efectivo. Y hasta ahí más o menos mi monólogo de 33 minutos y 18 segundos. Espero que todavía estés ahí, Mika. Claro que sí. Muy interesante, muchísimas gracias. Gracias. Y con esto terminamos la presentación. Muchas gracias por atender. Si te ha quedado alguna pregunta técnica o comercial, ponte en contacto con nosotros. Estamos encantados de ayudarte y dejarte probar el software.
y ver qué tal funcionaría para vuestro gabinete de ingeniería. Muchas gracias por hoy y hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias, Meika.